Bueno, ahora toca leer esta otra porción que vamos a comentar hoy, del capítulo 2, del 1 al 13. Si alguien quiere leerlo, por favor, capítulo 2, del 1 al 13. Leo cualquier versión. Sí, sí, sí. Voy a leer en la de Jerusalén. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una intempestuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos, partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están repletos de vino. Amén. Muchas gracias. Bueno, déjenme hacerles una pregunta también en relación a este texto. ¿Cuándo creen ustedes, verdad, que vino o cómo y cuándo vino por primera vez el Espíritu Santo? Según este texto, la pregunta es, ¿cómo y cuándo vino por primera vez el Espíritu Santo? Hermano, ¿cómo? La pregunta, perdón, Sí, no, adelante, Ana Rosalba. ¿cómo y cuándo vino el Espíritu Santo? Bueno, según aquí este relato, ¿cómo dice que en lenguas de fuego, en, Ah, en idiomas? ¿Cómo y cuándo dice que en el día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? ok, entonces, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés, ¿verdad? Por primera vez preguntaste, ¿no fue Sí, cuando sí. nuestro Señor Jesús fue bautizado también? Mm, qué interesante. Que dice que descendió del cielo como paloma. Si vos preguntás como primera vez, ¿no fue esa la primera vez? Sí, pero aquella vez solo fue a Jesús, ¿no? Pero Claro, esta vez fue a todos. pero la Ah, pregunta directa era el Espíritu Santo cuando vino por primera vez. Entonces, por eso claro. Ahí. fue cuando el Señor Jesús fue bautizado. La primera alusión que se hace del Espíritu Santo. Hay Y si una. no, reprobame por si ya me equivoqué. No, Yo no. observo una diferencia. Cuando vino por primera vez a Jesús era como en forma de paloma. Y ahí lo está describiendo como llama de fuego. Sí, no importa, no Pero importa es cómo el No fue. Espíritu importa. Santo, La la idea forma, es claro. cuándo. Cuando por primera vez viene el Espíritu Santo. Y es mucho más antiguo que eso, hermanos, porque dice el libro de Génesis en sus orígenes que el Espíritu de Dios Se movía. estaba aleteando o Se sobrevolando movía sobre las aguas del abismo. las aguas del abismo, ¿verdad?
Siempre estuvo, Siempre siempre ha estuvo. estado. Otro momento fue cuando Jesús es bautizado. Y dice que descendió el Espíritu en forma de paloma. Desciende el Espíritu. Pero la pregunta sigue siendo una pregunta interesante. ¿En qué momento se cumple la promesa de Jesús a sus discípulos, ya en específico, de que recibirían el Espíritu Santo? En el Pentecostés. ¿En Pentecostés? ¿Qué dice Juan, capítulo 20, versículo 22? Veinte 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo reciben los discípulos el Espíritu Santo? Según Juan. Claro, cuando ellos estaban muertos de miedo, ¿no? Y ahí dice Ajá. que... Y entonces, ¿por qué aparece ahora en Pentecostés el Espíritu Santo descendiendo en alguien que ya descendió? Al menos en el caso de los discípulos. No sé si mis hermanas que están atrás de las cámaras apagadas nos van siguiendo o están amasando para el almuerzo, pero la pregunta es si ya el Espíritu Santo había sido recibido, porque el texto dice, y les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? Recibid el Espíritu Santo. Bueno, por dos sencillas razones. Esta historia que nos está contando eh, Karine dice, yo estoy perdida. Ay, ay, ay. No, pues cuando ustedes se pierden, díganme, hermanos, porque, hermanas, díganme, por favor. Y por eso vamos despacito, comentando versículo tras versículo, ¿verdad? Cuando ustedes digan, che, aquí yo ya me perdí, volvé, yo vuelvo, no tengo ningún problema. De verdad, ningún problema. Pero yo quiero que ustedes eh, podamos, todos más bien, podamos sacar el mejor provecho, ¿verdad? Entonces, planteo la pregunta, ¿por qué la presencia del Espíritu ha estado desde los orígenes, ¿verdad? Se manifiesta de manera particular en Jesús, en su bautismo. Pero a los discípulos se les da Espíritu Santo antes de la ascensión incluso. Jesús todavía está entre ellos. Pero la narrativa dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos y esta es la clave. ¿Cuál es la clave de esto? Es que, ¿por qué Lucas nos dice esta narración? Pues en primer lugar, porque cuando reciben, según Juan, el Espíritu Santo, ¿cuántos discípulos eran? 11. Y eran 11. No eran los 12 porque ya Judas no estaba. Les faltaba uno para el 12 y que fuera significativo o simbólico. Ahora entienden por qué era importante Se repite hasta el 12 detallar la elección del de 12º Matías, apóstol. claro. Claro, Como para que tuviera el significado real, ¿no? Para claro. los... Ahora, lo más sorprendente de esto, ¿verdad? Es que porque ahora ya están los dos, entonces ya el Espíritu Santo se derrama en todo Israel, diríamos, simbolizado en este número completo, ¿no? Ahora, lo más sorprendente de todo esto no es que hablen en distintas lenguas, que ahorita retomamos esto, sino que ahora el Espíritu Santo viene sobre toda la comunidad, viene sobre todas personas. Los apóstoles, las mujeres, María la madre de Jesús, sus hermanos,
los 120 que estaban allí, según nos dice Lucas. Y uno podría decir, esto es algo distinto, extraño, y sí, porque recordemos, hermanos, que en la mentalidad judía los únicos que iban a ser salvos eran el pueblo de Israel. Y entonces hay una historia muy interesante de la cual Lucas se vale, y vamos a leerla. Este derramamiento del Espíritu Santo, que se derrama en todo, tiene cumplimiento en una gran promesa que se encuentra en el libro de Números 11, del 16 al 29. Vamos a ir al libro de Números, ¿verdad? 11, capítulo 11. Y si alguien quiere leer del 16 al 29, por favor. Dice, pero el Señor le contestó, reúneme a 70 ancianos israelitas de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne. Yo los he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne. Ya los he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman, y no solo un día o dos, ni 5 o 10 o 20. No, comerán carne durante todo un mes hasta que les salga por las narices y les dé asco, porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Hasta qué era el 21 o el 29. 20? Ah, perdón. Entonces Moisés respondió, el pueblo que viene conmigo es de 600,000 hombres de a pie. Y dices que nos vas a dar carne a comer durante un mes entero. ¿Dónde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcancen para todos? Aun si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría si les diéramos... pero el Señor les contestó, ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. Moisés salió y contó al pueblo lo que el Señor le había dicho, y reunió a 70 ancianos israelitas y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. 2 hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el espíritu y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo, Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó, ¿ya estás celoso por mí? Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Amén. Muy bien, gracias. ¿Qué encontramos en esta historia, hermanos? Pues encontramos que una vez durante la marcha del pueblo de Israel por el desierto, Moisés se queja a Dios de que tenía demasiado trabajo y que necesitaba que alguien le ayudara. Entonces, esta historia nos dice que el Señor le ordena
elegir a 70 dirigentes del pueblo y que los convocase en la tienda de reunión o en el tabernáculo de reunión. Cuando estuvieron reunidos, Dios apartaría una parte del espíritu de Moisés y se lo pasaría a estos 70 personajes para que compartieran la carga. Bueno, así pasó, pero resulta que como todo, hubo 2 despistados que no fueron, estaban en la lista, pero que no fueron, ¿verdad? Eldad y Medad no se presentaron en la tienda. Hasta ahí pensaríamos que ellos no necesitarían recibir el espíritu de Moisés, ¿verdad? Que Dios había prometido. Sin en cambio, de manera curiosa, extraña y contraria, el texto nos dice que el espíritu se posa sobre ellos y empiezan a profetizar. Es decir, 2 personas que no fueron a la tienda de reunión, también sobre ellos desciende el espíritu de profecía. Y entonces cuando Josué se entera, se enoja y dice, pero mira vos, estos 2 tipos no merecen tener el espíritu de profecía porque nunca vinieron a la tienda de reunión. ¿Y qué es lo que le dice Moisés? Moisés le dice, ¿sabéis lo que le contestó Moisés? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor. Vemos con claridad, hermanos, que el espíritu empieza a descender aún en aquellos que no merecían tener el espíritu de Dios. Pero esta historia no termina aquí. Se complementará siglos después cuando un profeta llamado Joel nos diga lo siguiente. Joel capítulo 3, versículo 1. El profeta Joel vendrá en consonancia con esta historia que encontramos aquí. Joel 3, ¿qué? Estoy... Capítulo 2. Sí, A partir del perdón, 28. perdón, sí. 2:28 Perdóneme, a es partir. capítulo 2, versículo 28 y 29. 2, 28 y 29. Ahí leo. Por favor. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y entonces la novedad del derramamiento del Espíritu Santo viene en función de que éste no tiene diferencia, no hace diferencia, como lo hizo con Meldad y el otro que tiene un nombre medio raro, y tampoco lo hace con mujeres, con hombres, con jóvenes, con ancianos, sino que ahora el Espíritu Santo, según Hechos 2, cae sobre todos, ¿no? Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, incluso los esclavos y las esclavas. Es decir, que en la mentalidad judía, el espíritu no es patrimonio de los varones ancianos, ni siquiera de los apóstoles. Es un espíritu que le pertenece a la comunidad. ¿Verdad? Y esto es una novedad muy grande que tiene que ver con esto. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo solamente está con el pastor porque es hombre o con los hombres como tal, pero el Espíritu Santo está sobre hombres y mujeres. Y eso es lo que está diciendo este, eh, Lucas.
Juan decía que el Espíritu cayó sobre los 11, pero Lucas está diciendo que cae sobre todos. Sobre todos. Entonces, el Espíritu Santo no es patrimonio de 11 personas, sino que es patrimonio de toda la comunidad, ¿no? Ahora, esta historia del derramamiento del Espíritu Santo tiene también un antecedente muy interesante y tiene que ver con la Torre de Babel. ¿No? La Torre de Babel. Bueno, todos sabemos que después del diluvio universal, toda la humanidad estaba unida y hablaba una sola lengua, ¿no? Y emigraron hasta una llanura que estaba en Oriente, se establecieron allí y algunos se propusieron y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos. Pero a Dios aquel deseo de llegar al cielo le pareció un pecado de orgullo que no podía permitir. Entonces decidió hacer algo. ¿Qué hace Dios? Confunde las lenguas de los hombres para que no se entendiesen unos a otros. Y evidentemente, si no se entendían, pues no iban a poder construir. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de, de, de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel? ¿Cuál fue el resultado? Que fueron dispersados, hermano. Y que terminan siendo dispersados, ¿verdad? Terminan siendo divididos. Esa fue la consecuencia de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Y qué vemos ahora aquí, hermanos, en el derramamiento del Espíritu cuando se confunden las lenguas? Yo creo que no se confunden. Ahí yo creo que a cada persona se le da el don de hablar en otro idioma. Como si fuese que en Nigeria ahora se van a reunir y uno hable al otro y todos se entiendan. Ujú, De distintos países están reunidos, pero cada uno escuche en su propia lengua hablar. O ujú. sea que puede ser francés, inglés, alemán, pero son lenguas existentes y lenguas que existen. Muchas veces se distorsiona y hablan cualquier cosa Sí, 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 en una lengua. claro, claro, claramente no estamos hablando aquí de cómo hoy algunos movimientos religiosos entienden el don de lenguas. Hablo de confusión porque evidentemente es un texto que, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo el cretense sabe que el otro está hablando árabe? ¿Y cómo ¿Mm? sabe que el, eh, eh, el parto le está entendiendo de qué habla el medo? ¿O cómo Porque sabemos que el de Ponto sabe el que habla en Egipto, o en su idioma egipcio? egipcio. Y Porque porque fíjense lo que conocían, dice. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? porque conocían, se escuchaban de alguna manera. Es como ahora nos pasa a todos, ¿no? Escuchamos, sí, que está alguien hablando en chino, en alemán o en portugués, Claro. eh, pero obviamente se conoce el idioma, pero a lo mejor no se entiende. Y creo que el hecho de este pasaje viene como a restaurar esa unidad que se perdió Ujú. en Babel y a hablar o a manifestar realmente el propósito de los apóstoles de poder hacer universal, ¿no? El mensaje de Dios, de Cristo, de llevar la palabra para todos, Ujú. no para ellos o para los judíos. Claro, por eso entonces nosotros podemos decir que en la historia de Babel ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque en Babel Dios confunde la lengua y la gente se dispersa, pero en Pentecostés la gente se congrega de todas partes del mundo y cada cual entiende a los apóstoles en su propia lengua.
como restaurar esa unidad que se perdió en aquel momento, ¿no? Claro, exactamente. Entonces en Pentecostés el Espíritu une, aun cuando se hablen distintas lenguas, que como dijo Doris, eran lenguas conocidas, porque por eso dicen, están hablando en nuestras propias lenguas. No se refiere aquí de que estaban hablando lenguas angélicas o lenguas que nadie entendía, porque evidentemente la gente dice, los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. El problema es que no podemos entender tan al pie de la letra esto, porque la pregunta es, ¿cómo sabe el medo que el cretense está oyendo a los apóstoles en cretense? ¿Verdad? O que el árabe los oye en árabe, porque hay Yo demasiadas creo, razas y demasiados pueblos que se mencionan en este texto. permiso, pastor, ¿Sí? el tema de los imperios que unos a otros se invadían, los idiomas se los aprendían, a veces, muchas veces a la fuerza. Entonces, yo creo que más de uno sabía más de un idioma, No pero siempre, los oía hablar en su idioma del nacimiento. no siempre era así, Doris. No, cuando el imperio franco en este caso, ¿no es cierto? Si bien es cierto, había idiomas regionales, había un idioma universal que era el griego en esos tiempos, que luego latín viene a ser como el idioma oficial de Roma. No, evidentemente el contacto con otros países, esa es una respuesta muy válida, sí. Recuerden que estamos en fiesta de Pentecostés y recuerden que estas personas eran judíos también, judíos de la diáspora, porque vienen a la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Vienen a la fiesta del Pentecostés. Pero es solamente una observación que podría plantearse muy bien con las respuestas que están dando. Dina, Sí, lo que voy a compartir es algo que me ha contado un hermano ya fallecido, don Víctor Steinbrecher, que él hace muchos años, esto puede ser 50, 60 años, junto con otro hermano de Buenos Aires, estaban en misión en un congreso. Lo que menos se entendía era el ruso. Y había un hermano que estaba predicando en ruso y gran parte del mensaje lo entendieron. Después, este hermano, un poco que se infló, perdieron el hilo. Digo, se infló, pues se fue un poquito por las ramas, ¿no? ujú, Pero gran parte del mensaje lo entendieron porque después ellos lo compartían. Cuando está guiado por el espíritu hay como una traducción, digamos, lo puede entender la persona. el ejemplo es sumamente perfecto para decir o completar un poco lo que Doris decía en el sentido. Esta situación de que ahora hablan en estos idiomas no tiene que ver con cuestiones de hablar en lenguas y todo lo que hoy nosotros conocemos. Era la forma que se tenía para que el evangelio pudiese esparcirse. Porque esa gente que volvió a Creta, que volvió a Egipto, que volvió a sus lugares de orígenes después de Pentecostés, evidentemente llevaron consigo el Evangelio. Aquí se nota la universalidad de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia que se va haciendo hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y entonces por eso vemos, no sabemos quién fundó la iglesia de Antioquía, por ejemplo, una iglesia muy importante. Es muy probable que de esta gente de la que habla Hechos 2 sea quien haya fundado la iglesia de Antioquía. Entonces, claro que cuando hay un intérprete, entonces el evangelio se entiende y va creciendo mucho más, ¿no? Muy bien. Luego seguimos. Llegó el Espíritu el día de Pentecostés. Ya sabemos que es Pentecostés, la fiesta de la cosecha, 50 días después de la Pascua. Todos estaban juntos y vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, vino un viento del cielo, un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Por qué Lucas menciona esto, hermanos? ¿Por qué El viento, menciona este hecho como sobrenatural? el viento tiene que ver con el soplo de vida, con el aliento de Dios, una de las cualidades, ¿no? Se puede decir que Dios tiene. Desde el principio
se menciona el ruaj de Dios, el viento, el Ok. soplo de Dios. Claro, es como un viento, pero acá se nota como huracanado, dice un viento poderoso, ¿viste? Un No, viento la fuerza. claro y que llena toda la casa. ¿Liti? Sí, era más o menos eso, el viento huracanado que representaba como un poder, y ese poder era exactamente, bueno, que representaba, perdón, el Espíritu Santo, ¿no? De esa forma, que es un poder, que es una fuerza. Es una fuerza, es un poder, válgase la redundancia, poderosísimo. Ok. ¿Dina? Sí, además de lo que dijeron las hermanas, estaban en una ciudad y había algo que se hacía notorio para que la gente preste atención. Para que la gente preste atención. Ok, buenísimo. Pero este hecho que nos dice Lucas Hermanos tiene una raíz mucho más profunda. Que hoy cometimos el error que hemos cometido siempre. Cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, usted va a notar que siempre se cita a Joel. Ya lo leímos, ¿no? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos. Pero nos quedamos hasta el 29. Pero el 30 al 32 está la clave de Hechos 1:2. Por favor, ¿quieren leer ahora Joel capítulo 2 y vamos a seguir leyendo del 30 al 32? Solo leímos hasta donde vos nos dijiste. Claro, pero comúnmente, ustedes véanlo en muchas de las referencias, siempre citamos ese hecho. Incluso nadie me dijo, oiga, pero después sigue hablando sobre el espíritu, ¿no es cierto? Y ahora que les pregunté, tampoco lo mencionaron. Fue el 30, No, Joel 2, sí, 2, del 32. 30 al 32. al 32, sí. Dice, mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte. Pues en el monte Sión, en Jerusalén, estará la salvación tal como el Señor lo ha prometido. Los que ha escogido quedarán con vida. Amén. Entonces vemos cómo este derramamiento del Espíritu vendría, ¿verdad? Haré prodigios en el cielo y tierra, sangre, fuego, marea, el sol se volverá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y terrible. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Entonces, evidentemente, la presencia del Espíritu Santo provoca estos efectos. En el caso de Joel, Joel usa muchas metáforas que le dan miedo a cualquiera, ¿verdad? En el caso de Lucas, no. Lucas matiza ese sentido del profeta Joel y solamente menciona, ¿verdad?, que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, ¿verdad? Pero está enraizado este concepto en la profecía de que en aquel día, cuando el Espíritu sea derramado y el que invoque el nombre del Señor iba a ser salvo, que estamos ante la presencia de la salvación de Dios en la iglesia. Permiso, en el comentario que tengo acá de la Biblia de Jerusalén hace una alusión justamente a la cita de Juan 3:8, que es la forma también, dice, Juan 3:8 dice, el viento sopla por donde quiere y, perdón, me perdí. Que está hablando con Nicodemo. Claro, dice, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen en el Espíritu. No sé, también esa parte del viento es quizá la alusión de decir que de esa manera el Espíritu Santo fue derramado para todos, ¿no? Y se esparció de alguna manera que no tiene un control como el viento, ¿no? Claro, claro. O sea, el espíritu es el soplo de Dios, diríamos, ¿verdad? Es el ruaj de Dios. Lo que Lucas está haciendo aquí, que el cumplimiento de la profecía de Joel, estamos ante la presencia del cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Verdad? Y entonces hace que el viento sea huracanado, hace como un fenómeno extraño, sobrenatural,
para indicar que efectivamente es lo que Joel estaba diciendo. Bueno, después del versículo 13 dice, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué significa este versículo? Y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Qué otras, las traducciones que ustedes tienen, cómo traducen esta parte? Igual como lenguas. Sí, NTV dice lenguas de fuego. Ujú. La de Jerusalén también dice lenguas de fuego, Yo aquí en como de esta que fuego. tengo, ya aquí tengo, dice luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Bueno, algo muy interesante que nos preguntaríamos aquí. ¿Por qué lenguas o llamas y por qué fuego? La de Jerusalén dice, cambia la conjunción y eso me llama la atención. Dice lenguas como de fuego. Ujú. Sí, es una metáfora, evidentemente. Es como siempre, es decir, el espíritu es una paloma. No, no es una paloma, es como paloma, ¿verdad? Es una comparación. O sea, no es que el evangelista está tratando de describir el fenómeno que se está dando en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, la verdad que no, yo no sabría explicar cómo era eso, si eran llamitas, uno ve las fotos, viste, y le ponen unas llamitas arriba de la cabeza de la gente, etcétera. No, no sabría definirlo y creo que al menos los comentarios que he leído tampoco entienden mucho eso, solo entienden que es una expresión que el evangelista está usando, el narrador está usando para decirnos que el Espíritu Santo cayó. La pregunta es, ¿por qué fuego? Esa es la pregunta. Llamas de fuego o lenguas de fuego, como quieran llamarle. Yo estaba leyendo que algunos hacen la alusión al fuego, ¿Mm? así como se relaciona el viento con el poder de Dios, al fuego con la pureza. Pero no sé, solamente es un comentario, no tengo más datos al respecto de como el simbolismo que se le da al fuego, que en este caso sería pureza, o la representación de la pureza, de parte de Ujú. Dios, obviamente, la pureza de Dios con lo que es la fuerza del viento, su respiración, lo que da vida. Así el fuego le dan la interpretación de la pureza de Dios. Ok. Yo podía aportar también, ¿por qué lenguas de fuego? Bueno, porque será con la lengua que hacemos, proclamamos, ¿no? Que va a salir de la boca, ¿Mm? que se va a proclamar por todas partes como lengua de fuego. Bueno, el fuego representa justamente el Espíritu Santo y es como que va a estar cebado y a proclamar eso, ¿no? Por todas las naciones. Entiendo algo así. Ok, ok. Algo así también escribió Karina aquí en el chat. Dice, el viento simboliza el poder y fuego a la pureza. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra referencia al respecto? Lenguas de fuego, ¿no? ¿Alguna pista por qué? O sea, sí, dice el fuego, la pureza, sí. Pero tiene otra intención el autor para decirnos que la forma en que está representado este hecho es con fuego, ¿verdad? Bueno, la clave está, hermanos, la clave está en el Evangelio de Lucas, el mismo Evangelio, pero ahora el Evangelio de Lucas. Alguien que lea, por favor, el capítulo 3, versículo 16. Lucas 3:16. Dice, pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua,
pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle las correas de sus sandalias. Amén. Muy bien. ¿Por qué no lenguas de agua? Diríamos que ese es el otro elemento. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista decía que él bautizaba con agua, pero que Jesús bautizaría con dos elementos. ¿Cuáles serían? Agua y fuego. No, Perdón, con Espíritu Santo con Espíritu Santo y y fuego. fuego. Y aquí tenemos las dos cosas. Lucas está diciendo, ¿verdad?, que el cumplimiento de la fe de Jesús está representado en esto. Primero las lenguas de fuego y luego el Espíritu, porque dice Hechos que una vez que se les aparecieron lenguas, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso dice hasta el versículo 4. Entonces vemos con claridad que esto que había sido anunciado en la persona de Jesús se cumple en la comunidad cristiana. Es Jesús quien está bautizando con su Espíritu y está bautizando con fuego. Más allá de lo que significa el fuego, ¿verdad? Como agente purificador, como agente limpiador, como agente poderoso. Fíjense ustedes, una alusión que me viene a la mente es cuando el tema de Elías, ¿recuerdan? Cuando él hace el sacrificio en el Monte Carmelo. ¿Qué es lo que baja del cielo? Fuego, ¿verdad? Pero es bien curioso porque resulta que la historia que viene y que desemboca en el juicio del Carmelo viene por una sequía. No ha llovido en Israel. Y es raro que Dios hubiera contestado mejor con agua, porque lo que necesitaba la gente era agua, no fuego. Pero el fuego entonces simboliza algo que tiene que ver con este agente de poder, de purificación, ¿verdad? Permiso. Acá estaba leyendo y tiene una alusión respecto a la cita de Lucas. La interpretación que se le daba en ese momento era el fuego como símbolo de juicio y purificación. Que eso es lo que predicaba el Bautista. Ya. Y lo que vendría a ser nuestro Señor Jesús. Claro, porque ¿qué decía Juan el Bautista? Él decía que el Mesías iba a venir con sangre y fuego contra los malvados, con el hacha en la mano para cortar los árboles que no dan fruto, porque eso es lo que hace el fuego, ¿no? Purifica todo para volver a empezar de cero. Pero Lucas cambia el sentido a esa idea y le da un nuevo sentido y dice que el fuego y el espíritu que envía Jesús no son para condenar a nadie, ni para matar a nadie, ni para destruir a nadie, sino para que los apóstoles puedan proclamar las maravillas de Dios. Y ese es básicamente, entiendo yo, que es lo que Lucas nos está queriendo decir. Y cuando dice el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pues empezamos a decir que fue el Espíritu de Jesús lo que motivó la misión de la iglesia y fue el Espíritu lo que empezó a hacer que los demás hablaran, ¿verdad?, en sus propias lenguas. Y entonces esta narración termina diciéndonos que el Espíritu, cuando llega el Espíritu, además de mover a las personas, ilumina. ¿Por qué? Porque va a conceder a los apóstoles algo que antes ellos no tenían. ¿Qué no tenían los apóstoles? La capacidad de hacerse entender por la gente más diversa. Cuando empezaron a hablar en sus propios idiomas. Sobre todo, hermanos, que la gente más culta, que no existía en todo en el primer siglo, solo hablaban dos lenguas, el griego y el latín. ¿No? Que es lo que dice un poco con Doris. No todos hablaban todas las lenguas, porque el griego y el latín eran las lenguas francas del imperio, ¿verdad? Y eran la lengua que se utilizaba para los aspectos comerciales. Y es interesante ver cómo estos grupos de personas que eran pescadores, eran ignorantes, recaudadores de impuestos, campesinos, que tal vez supieran algo de griego y de latín, no sabemos si realmente sabían,
pero empiezan a predicar todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo lo logran? Por el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que lo que nos está diciendo Lucas en este capítulo, en esta primera parte, es que el Espíritu lo es todo. Jesús sigue estando presente en la comunidad cristiana. Y es Jesús quien anima, ilumina, corrige, consuela a las comunidades cristianas. Por eso el Espíritu es como el viento que nos leyó Bere en la charla de Nicodemo. No se ve ni se siente, pero está presente, ¿verdad? Pero está presente. Así que lo que vemos en este comentario es que el Espíritu viene a dar impulso a la vida de la comunidad. Fíjense ustedes, ¿recuerdan qué es lo que pasaba en los jueces? ¿Qué pasaba en los jueces? ¿Qué fenómeno les ocurría? Cada uno hacía lo que mejor le parecía. No, hablando de los jueces, de los personajes, de Sansón, de Ahod, de Gedeón, ¿qué les pasaba? Que el Espíritu de Dios los tomaba por momentos, por Claro, ocasiones, no era claro, permanente. exacto. Pero y el Espíritu se metía en ellos y hacían la obra, ¿verdad? Y liberaban a su pueblo. ¿Qué pasaba con los profetas? Es lo mismo. Les daba el valor para hablar, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en estos dos elementos es que el Espíritu hace dos cosas principales. Uno, a los jueces, el Espíritu les da el valor para ir a la guerra y salvar al pueblo de la opresión que está teniendo de sus enemigos. Y los profetas, Dios los ilumina para que a través de los oráculos que ellos pronuncien, transmitan la palabra de Dios. Y estas dos cosas aparecen muy claras en este relato. El Espíritu Santo le da el poder a los discípulos, a todos los que estaban ahí, para ir y conquistar el mundo en un imperio romano violento. Y entonces necesitaban el espíritu de los jueces para transmitir ese mensaje, pero también un sentido profético, porque a través de la iluminación del Espíritu Santo, todos estos primeros cristianos tenían la oportunidad de testificar de Cristo. Por eso vamos a ver en un ejemplo posterior, capítulo 5, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, les dicen, estos hombres son incultos, ¿verdad? Estos hombres son del pueblo, son ignorantes, pero hablan cosas maravillosas. Y esto lo vamos a ver gracias a que el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Y mañana vamos a analizar el discurso hermoso, poderoso, grandioso y bien elaborado de Lucas que pone en los labios de Pedro en relación a la función del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Terminamos el comentario del capítulo 2 del versículo 13. Mañana estaremos viendo el versículo 14. Vamos a analizar todo el sermón de Pedro, ¿verdad? Todo el sermón de Pedro. Y vamos a ver si llegamos a la curación del cojo, ¿verdad? Así es que lean hasta el capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver si avanzamos esas dos partes. Necesitaríamos hacer un diplomado exclusivamente de cada libro de la Biblia, pero que no dure nada más un mes y que no sea solo por semana, por favor, porque es mucho lo que habría para meditar, para estudiar, no sé, nos quedamos cortos con el tiempo. Vieron que cuando uno dice, no, yo ya me sé toda la Biblia, pastor, no, yo ya no necesito estudiar. Híjoles, no sé si están así. Hoy fíjense cómo conectamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Entonces el estudiante de la Biblia tiene que aprender a hacer esas conexiones porque no son cosas distintas, no son cosas separadas. Bueno, hermanos, espero que esté siendo de edificación. No, en esta materia no nos corre el tiempo, por eso les decía, si tienen alguna pregunta, algo no quedó claro, por favor, mañana si quieren regresar a algún punto de los que charlamos hoy, con todo gusto lo podemos analizar. ¿Ok? Bueno, mañana entonces vemos esas dos cosas. El gran discurso de Pedro, maravilloso. Es un discurso político, muy político. Es un discurso muy religioso.
Es un discurso muy enraizado en el Antiguo Testamento. Nos vamos a ir muy atrás, ¿no es cierto? Y es un discurso que da el cumplimiento a las llaves del reino, ¿verdad? A las llaves del reino. Y después vamos a ver el primer milagro que tiene que ver con la curación del cojo. Bueno, mañana lo vemos. Dios los bendiga. Gracias por su atención. Linda tarde para todos.